Bueno, vamos a continuar con este programa que hoy se nutre de la presencia del licenciado Orlando González, presidente de 3M, y en los planes médicos y en los procesos internos de proveer salud al pueblo, hay un mundo de cuestionamientos más un mundo de constantes interrogantes y a veces de limitaciones con los cuales se tiene que bregar porque somos muchos que pedimos mucho. Adelante, Orlando. Cómo no, gracias, Nicolás. Les comentaba antes de irnos a la pausa, ¿verdad? La influencia que tiene los temas de salud en todo nuestro quehacer diario, ¿verdad? Y de mayor o menor grado, siempre estamos o conocemos de personas, vecinos, amistades, familiares que pasan por una condición de salud. Pero no necesariamente entendemos qué hay detrás de todo el andamiaje que se estructura tanto en el gobierno y en el sector privado para atender los asuntos de salud. En el caso específico de Puerto Rico tiene una alta dependencia de programas subvencionados con fondos federales para llegar a salud. Los dos programas principales son Medicare y el programa Medicaid. El programa Medicaid no es otra cosa que lo que mucha gente conoce como la reforma de salud, la famosa reforma de salud. Estos dos programas representan prácticamente 2/3 partes de los fondos que se utilizan en Puerto Rico para cubrir los seguros de salud. Y eso, como pueden ver, es una gran magnitud y una gran dependencia de estos programas. El programa de Medicare en Puerto Rico tiene la particularidad que un 76% de cada una de las personas que son elegibles a Medicare seleccionan un plan Medicare Advantage para que le provea sus servicios de salud. Un plan Medicare Advantage no es otra cosa que un plan privado de salud con autorización del comisionado de seguro, con licencia para manejar seguros en Puerto Rico, que tiene un contrato con el gobierno federal para darle servicios a esa población que ha adquirido el beneficio de Medicare, ya sea por edad o por incapacidad. Así que tenemos por un lado el programa Medicare Advantage que reciben alrededor de 5 billones de dólares de los un poco más de 10 billones de dólares que hay en seguros de salud en Puerto Rico. El otro programa, como les indiqué, es Medicaid, que es un programa para personas médico indigentes, y ese programa representa el presupuesto para darle servicios a ese programa es alrededor de 2.7 billones de dólares. De los cuales alrededor de 1.2, 1.3 billones vienen de fondos del gobierno federal. ¿Cómo encaja ahí Obamacare? El Obamacare es una legislación, ¿verdad?, que pasa el presidente Obama, y el Obamacare trae una serie de requisitos mínimos que tienen que establecerse, ¿verdad?, en las distintas jurisdicciones de Estados Unidos. Hay algunas de ellas que por disposición de la propia ley no le aplican a Puerto Rico. Hay algunas otras que sí le aplican. En el caso de Obamacare trajo un elemento importante que ha trastocado, por así decirlo, el programa de Medicare Advantage en Puerto Rico. Si bien es cierto que el Obamacare y toda la reforma del presidente Obama en salud allegó fondos adicionales al programa Medicaid, en el caso de Medicare lo que ha hecho es que ha ido disminuyendo los fondos que se reciben para dar servicios a esta población. Para que tengan más o menos una idea, desde que comenzaron los ajustes relacionados al Medicare Advantage como resultado de esta reforma, ¿verdad?, lo que mucha gente conoce como el Obamacare, Puerto Rico ha dejado de recibir cerca de un 30% de reducción en fondos para los planes Medicare Advantage, y como dije, 3/4 partes o más de 3/4 partes de la población Medicare se nutre de este programa de Medicare Advantage. Así que de ahí que los planes Medicare Advantage han tenido que hacer ajustes en sus estructuras de beneficios, y habrán notado quizás, algunas personas habrán notado quizás que ha habido algunos aumentos quizás en los copagos que tenían que pagar o en los deducibles que tenían que pagar. Y todo esto viene como resultado por las reducciones de fondos que el gobierno federal ha estado imponiendo a este programa. Para que tengan una idea de la magnitud, en este año 2016, la prima que comenzó para enero de este año, el gobierno federal la redujo en un 11%.
siendo Puerto Rico la única o la jurisdicción con mayor reducción que ninguna otra jurisdicción de los Estados Unidos. Para que tengan una idea, en Estados Unidos en el 2016, para este año, mientras Puerto Rico recibe una reducción de un 11%, el promedio de Estados Unidos fue un aumento de 3%, que es una discrepancia, cuando lo agregamos, es una discrepancia de 14% de fondos menores para Puerto Rico en comparación con los Estados Unidos. Así que somos la jurisdicción que en costos de salud menos cuesta, somos la jurisdicción que menos recursos se le asigna, a pesar de que somos una jurisdicción que paga y contribuye al Seguro Social y a Medicare en igualdad de cantidad de la que aportan los residentes de los Estados Unidos. Lo más increíble de esta, por decirlo así, injusticia, es que si usted es residente de Puerto Rico, ciudadano americano, y se muda a cualquiera de los 50 estados de la nación, por el mero hecho de usted mudarse, el gobierno federal asigna mucho más recursos de los que le asigna a usted, mismo individuo con las mismas necesidades de salud, por el mero hecho de vivir en Puerto Rico. Vamos a ponerlo del otro lado. Usted es un residente de Denver, Colorado, o usted es un residente de Pensilvania, de Nueva York, de Florida, de cualquiera de los estados de la nación, y se muda a Puerto Rico y comienza a residir en Puerto Rico siendo beneficiario de Medicare, automáticamente los recursos que esa persona tenía asignados para salud se disminuyen por el único hecho de que usted vivió a Puerto Rico, usted vino a Puerto Rico a vivir. Eso no hace ningún sentido, pero lamentablemente es la realidad, vamos a decir, sociopolítica con la que hemos tenido que vivir. De ahí que ha habido unos esfuerzos muy intensos que se han estado llevando por varios años, pero se han intensificado, diría yo, del año pasado para acá, donde se han activado unos grupos de trabajo, unas coaliciones, y se ha creado una coalición para la justicia en la salud, ¿verdad? Que inclusive se convocó una marcha hace unos meses atrás, y donde se ha tratado de ejercer presión precisamente para llevar este mensaje a los Estados Unidos, al Congreso y a la agencia administrativa del gobierno federal que se llama CMS, que maneja estos programas, para tratar de crear conciencia y buscar alternativas para que estos asuntos se atiendan. En algunos aspectos, pues se ha podido lograr algunos ajustes que benefician, ¿verdad?, a Puerto Rico, pero el problema principal permanece y continúa, y es que cuando se hace la fórmula para asignarle recursos a los planes Medicare Advantage en Puerto Rico continúa siendo tratado de una manera discriminatoria y de una manera inferior a los recursos. Y como dije, aquí no hay la excusa de que no pagamos taxes federales, aquí pagamos el Seguro Social. Y el Medicare, todos los meses en los cheques nos sacan, y cuando usted, persona retirada, trabajó los 30, 40 años que trabajó, a usted le sacaron de su cheque el Seguro Social y el Medicare como se lo sacaron a cualquier individuo que trabajaba en los Estados Unidos. Sin embargo, a la hora de recibir el recurso del beneficio, por usted residir en Puerto Rico, el gobierno federal asigna menos dinero. ¿Y qué es eso que hay que se menciona de que ante la consideración de un comité legislativo del Congreso se contempla la asignación de unos fondos para Puerto Rico para los efectos de la salud y para los efectos de tratar de crear algún grado mayor de justicia en ese campo? Sí. Como parte de todo este ambiente que se ha creado en Washington de la crisis de salud en Puerto Rico, ha habido unos movimientos para tratar de atender el aspecto de la deuda y el comité, ¿verdad?, que mencionabas, la Junta de Fiscalización y demás. Y ha salido claramente que una de las áreas donde el gobierno federal puede tomar cartas y actuar de manera rápida para atender parte de la crisis de salud en Puerto Rico, para atender parte de la crisis económica en Puerto Rico, es por vía o por mecanismo del aspecto de salud. ¿Por qué? Medicaid en Puerto Rico, como les dije, le cuesta al gobierno alrededor de 2.7 billones de dólares al año. De ese dinero, alrededor de 1.2, 1.3 billones proviene del gobierno federal. Por lo tanto, el gobierno de Puerto Rico, del Fondo General, tiene que aportar todos los años
alrededor de 1.4 billones de dólares. Esos son más de 100 millones de dólares mensuales que el gobierno tiene que buscar de las contribuciones y del IBU y de todos los recaudos que el gobierno lleva a cabo para subvencionar ese programa. Si el gobierno federal le da paridad al programa de Medicaid o le hace una asignación de recursos adicionales al programa Medicaid, el efecto que tiene es que le reduce al gobierno de Puerto Rico la carga de la aportación del Fondo General que hace hoy en día. Y es un mecanismo relativamente rápido, es un mecanismo de justicia donde indirectamente ayuda al gobierno de Puerto Rico a tener recursos adicionales que pueda disponer para otros fines. Si se lograra esa asignación, se está pensando en que, de hecho se ha hecho así, en que se incorpore dentro del presupuesto nacional, lo cual comentamos que crearía una recurrencia de la aportación económica, pero de ser únicamente de año en año, lo que tendríamos es 9 meses aproximadamente del disfrute del dinero, porque los otros es prepararse por si no asignan. Sí, es un punto interesante que mencionas, Nicolás, porque yo menciono que el gobierno federal hoy en día para ese programa aporta alrededor de 1.2, 1.3 billones de dólares, pero eso vino como parte de la asignación de el Obamacare, como parte de esos proyectos, y esa asignación, los fondos culminan, el proyecto estaba para que los fondos culminaran en el 2019, a la medida que se han estado gastando el dinero, el gobierno ha dicho que ese dinero puede acabarse en el 2018. Por lo tanto, si esos dineros se acaban y no hay una nueva legislación para atender este asunto, el programa de Medicaid básicamente bajaría su aportación a unos 400 millones de dólares, lo cual haría una carga insostenible para el gobierno de Puerto Rico. El presidente Obama acaba de someter en su petición de presupuesto hace unas semanas atrás e incorporó dentro de ese presupuesto una petición de asignación de 27 billones de dólares para Medicaid en Puerto Rico en un plazo de 10 años, lo que representaría, si hacemos la matemática, alrededor de 2.700 millones anuales para cubrir el programa, lo cual haría crearía en Puerto Rico de facto un programa similar en paridad a cómo funciona en los estados de la nación. Y eso lo que haría sería darle también una inyección de fondos indirectamente adicionales a Puerto Rico, toda vez que les reduce también la carga de fondos estatales que serían necesarios para parear, ¿verdad?, lo que es necesario para el programa. ¿Y eso de la Junta Reguladora? Bueno, la Junta Reguladora mayormente está relacionada con el tema de la economía, sí, como parte de, ¿verdad?, de lo que se está considerando en Washington. Se asignan dineros que incluyan programas directos de salud. No debemos descartar que la Junta Reguladora exija, por otro lado, algún tipo de reporte o de fiscalización para asegurar que ese dinero se utiliza en programas de salud y que no, ¿verdad?, vaya a tomar otros caminos u otros destinos. Así que hay que estar bien pendiente a lo que ocurre. Hay muchos temas, ¿verdad?, que están relacionados. Obviamente la preocupación principal es que el presidente Obama pues tiene posiblemente la mejor intención de que ese dinero se asigne a ese programa de salud de Medicaid y vuelvo y repito, sería saludable para Puerto Rico que así se haga porque habría una inyección en la industria de salud que muy bien beneficiaría a la gente más necesitada en Puerto Rico y posiblemente personas que hoy en día no tienen seguro pudieran entonces a llegar recursos para darle servicios a esas personas. Lo que vemos como un reto aquí es que el Congreso, que tiene que pasar la aprobación de ese presupuesto, es un Congreso republicano, el presidente es demócrata, y ahí vuelve de nuevo la política que tanto nos interesa analizar. Bueno, vamos a hacer una pausa, retornamos en un breve momento.